gracias por continuar acá en Enfoque Matinal a esta hora de la mañana. Recibimos a Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia de República Dominicana. Buenos días. Buenos días, Edith. Luisa, hoy es un día para recordar que hoy marca una fecha importante, que fue el ajusticiamiento de Lilis. Sí. Recuérdenos esa fecha y recuérdenos quién fue este hombre. Lilis fue primero un traidor y un dictador brutal de finales del siglo XIX. Se mencionan a Lilis y a Trujillo como los dos grandes dictadores en la República Dominicana, aunque hubo más. Lilis fue ajusticiado en Moca. En 1899, un día como 1899. De ahí es que viene ese refrán de Moca de que es sepulturero de tiranos. Ajá. Porque también mocanos participaron en el ajusticiamiento de Trujillo. Lilis fue un dictador no solamente brutal, sino que como todos los dictadores retrasó el desarrollo de la República Dominicana en décadas. Entonces, hoy debería ser un día recordado con tanta importancia como el día que ajusticiaron a Trujillo también, porque son episodios de reafirmación de la vocación democrática del pueblo dominicano. Marco, la cara de Lilis, cógela aquí. Mira, toman aquí la cara de Lilis, para recordarle a la gente la cara de Lilis. Un dictador del siglo XIX, con sus características diferentes a las de Trujillo. Las características fundamentales de este hombre. Bueno, fíjate qué pasa, que la concepción de los derechos humanos como lo conocemos hoy en día nace después de la Segunda Guerra Mundial, pero derechos y los derechos del hombre siempre han existido, y las características de toda dictadura es la violación y el desconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Lilis, además de ser un asesino brutal, fíjate que tenía ese mismo asunto que tenía Trujillo, de tener casas en diferentes sitios y una dominación no absoluta, porque en ese momento no era así, del territorio de los ciudadanos, el lucrarse con los fondos, las arcas del Estado. Públicos. De ahí nos viene, de por ahí nos viene. Un chin más para atrás, pero sí, por ahí viene. Bueno, sí, porque si hablamos de Santana, y si hablamos ya del descubrimiento y todo, de cómo se forja. No, y más para allá, el saqueo. Ese saqueo. Pero bueno, Luisa, estamos aquí, en el día de hoy usted aborda un tema que es un tema que le toca muy de cerca, porque usted dirige, creo que es el primer museo de la resistencia que hay en República Dominicana, ¿verdad que sí? Primero y único. ¿Cuál es la diferencia de un museo tradicional a un museo de resistencia? Bueno, los museos memoriales realmente nosotros asumimos una posición crítica frente a las violaciones de los derechos de los ciudadanos. No importa del lado que venga, de izquierda, de derecha, de centro, no importa. El Museo de Historia es un museo que simple y sencillamente te relata la historia, pero no te llama a una reflexión. El Museo Memorial asume una posición que te invita a reflexionar. Entonces, como tal, somos forjadores, formadores, es la palabra, de conciencia democrática. Educamos en conciencia democrática y en valores. Los museos, hoy en día hay toda una revolución a nivel mundial acerca de que los museos, todos sin excepción, no solo los museos memoriales, tienen que educar en valores. Entonces eso es algo que nace de ese impulso de los museos memoriales. El primer museo memorial se registra al final de la década de los 40 con la política de no olvidar, de romper el silencio y el olvido contra el holocausto nazi. Y entonces de ahí en adelante empiezan a crecer, y fíjate que hablamos de casi 7 décadas, de casi 8 décadas. Todo en el mundo de los museos es así, pero hoy en día es cada vez más importante eso, a un punto tal que el Organismo Internacional de Museos, el ICOM, en este año decide que el tema es decir lo indecible en los museos. Entonces, el Museo Memorial
por el tipo de museo que es, por formación y tradición, es un formador de cultura democrática y eso es muy importante. Nosotros ya tenemos un poco más de 6 años, ahí ven algunas fotos y fíjense qué interesante, tenemos una alianza, vamos a decir, un convenio no firmado, pero sí, con la Escuela de Derechos Humanos y Derechos Humanitarios, Internacional Humanitario, del Ministerio de las Fuerzas Armadas. De aquí. Sí, de aquí, pero es una escuela regional donde vienen militares de Centroamérica y el Caribe. Muy bien. Y entonces en esa escuela ellos terminan la clase en el museo. Pero muy con bien. Una visita al museo. Por eso sí, vemos algunos vestidos de militares. Sí, hay algunos de civiles. Y es importante porque en el caso, por ejemplo, del Museo Memorial de la Resistencia, muchas de las atrocidades, por ejemplo, de la dictadura, están vinculadas al quehacer militar. Sí, los claro. Los militares tienen que conocer. Son los ejecutores. Y además, y también tenemos los héroes militares. Sí, también. También los héroes militares, los que lucharon, hicieron y forjaron por la libertad y por la democracia. Sí, que cada día son más dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas, los militares de carrera, los militares con conciencia. Pero eso es un proceso. Como aquí no hubo justicia transicional, aquí hubo un inicio de la destrujización de las Fuerzas Armadas, pero no es una destrujización total. Es una destrujización parcial, muy parcial. Todavía hay grupos dentro de las Fuerzas Armadas que proclaman las glorias de Trujillo. Entonces es importante ir educando a los jóvenes oficiales en lo que es su responsabilidad en preservar la democracia y el sistema democrático, que le beneficia a todos, incluyendo a ellos, porque los militares tienen esposa, tienen hijos, tienen padres, tienen primos, familia, tienen hermanos que no son civiles. Y además donde las reglas están claras de un sistema de dictadura, que se asuma que a un militar se le puede dar cualquier orden, sí, que tiene que acatarla y cumplirla. Militares podían ir con asco a matar uno, pero tenían que ir. Sí, muchos así, algunos han argumentado que la responsabilidad es individual, obviamente. No, eso está, y eso es derecho, claro. Derecho no solo internacional, sino nacional también. Ahí están los juicios de Nuremberg, que dijeron muy claramente que un militar no tiene que cumplir una orden de ese tipo. Y luego, a principio de nosotros lo publicamos, en el 1920, en la década de los 20, la Suprema Corte de Justicia Dominicana da una sentencia de que los militares no tienen por qué cumplir esas órdenes. Sí, la publicamos, la volvimos a publicar porque la publica Unión Cívica. A la caída de la dictadura en su periódico. Si es así, hay una sentencia. Lo que pasa es que aquí se cumple lo que uno quiere, lo que la gente quiere, pero no. Sí, y para eso hay que tener carácter. Tener carácter, hay que tener coraje, hay que tener temple. Hay que tener un compromiso que tú dices, bueno, como decía Monseñor Oscar Arnulfo Romero, frente a la orden de matar, que te dé un nombre, prevalece la ley de Dios que te dice no matar. Exacto, soldados, exacto. Ustedes no están obligados a cumplir lo que le están mandando. Y entonces en esa foto que pusimos hay una contraparte interesante. Ahí pusimos fotos de los estudiantes de la escuela de la judicatura. También. Los futuros jueces. Los futuros jueces, que son la contraparte de eso, esos futuros jueces que tienen que tener conciencia plena de los derechos y decir, mira, pero aquí la Suprema Corte de Justicia hace 100 años dijo que no es así, que usted no tiene que cumplir una orden para matar. Que sepa, que conozcan, pero además... Y eso es construir democracia, ir sentando las bases de la institucionalización de museos similares al Museo Memorial de la Resistencia en América Latina. ¿Chile tiene? Sí, está el Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Y que recoge las atrocidades de Pinochet. ¿Y en Argentina, con video? En Argentina está la escuela, bueno, la ESMA, el Centro de Memoria de la ESMA, que es también de grupos que recogen la dictadura argentina. Y en Centroamérica, con todo lo que fue la lucha civil. Sí, está el Museo de la Imagen y la Palabra en El Salvador, el Archivo Histórico de la Policía Nacional y el Memorial de la Concordia en Guatemala. En Sudamérica está el Museo de la Resistencia de Sao Paulo, en Brasil. Ese debe ser, el Museo de la Memoria de Paraguay. Ese es muy bueno porque ese tiene los archivos del terror, los archivos de la Operación Cóndor, que por cierto, hace menos de un año tirotearon el local del museo. ¿Uruguay tiene?
el Museo de la Memoria de Uruguay. Que fue el primer país, por ejemplo, en América Latina donde las mujeres votaron. Sí, y fíjate, la primera condena importante por violaciones a los derechos humanos durante dictadura se da en Uruguay. El caso de Macarena Gelman contra Uruguay. Macarena Gelman, nieta de Juan Gelman, su mamá fue secuestrada, embarazada de ella, y su papá, ambos desaparecidos. Yo creo que hay un libro sobre ese caso. Sí, el papá, finalmente los restos, Juan Gelman logra recuperarlos. Juan Gelman ya murió, pero un poeta, premio Príncipe de Asturias, etcétera. Bueno, y la mamá no, pero la mamá se la lleva a Uruguay y da luz en un centro de tortura y exterminio que hay en el centro de Montevideo. Ahí nace Macarena. Y Macarena se la entregan a militares para que la críen. El mismo proceso que vivió, por supuesto. Sí, porque ellos son argentinos. Sí. Y era el mecanismo. Era una asociación de malhechores, porque hay que decir eso, entre Uruguay, Argentina, Chile, básicamente Paraguay, Bolivia y Brasil, el Plan Cóndor. Entonces, Macarena finalmente descubre que no es quien es, inicia un proceso contra Uruguay y gana. Y parte de eso hay una orden de apertura de los archivos militares por encima de un referéndum que se hizo en Uruguay. El caso de Haití, que tuvo la primera revolución de negros. Haití sí que no tiene museo, ¿no? Hay un grupo que se llama Deber de la Memoria, Deber de la Memoria, Haití, con el que nosotros tenemos una alianza que está recuperando la memoria de las víctimas de Duvalier. Ya de hecho ellos tienen varios monumentos, tanto en Puerto Príncipe, en Quescof, Cabo Haitiano, en Jacmel. Están haciendo, pero vamos a decir que ellos están ahora en el proceso que nosotros vivimos en los años 60. Ya. Entonces están avanzando y sí hay un grupo y ellos aspiran a tener su Museo de la Memoria y nosotros naturalmente estamos colaborando con ellos. Ellos tuvieron Comisión de la Verdad, que nosotros no tuvimos. Nosotros no tuvimos Comisión de la Verdad. Ellos tuvieron Comisión de la Verdad. La situación en Haití es complicada. Claro, todos lo sabemos, no es tan simple, inclusive todavía hay terror, hay mucho terror. Y todavía hay duvaleristas. Y hay terror y hay duvaleristas en poder. Y hay menos poder. Garantías. Hay menos garantías. El sistema democrático más conculcado. Sí, pero así en toda América Latina, en Colombia hay movimientos, en Perú hay movimientos y museos de memoria. Es todo un movimiento en América Latina de esa recuperación de la memoria y de usar esa memoria y de instituciones como la nuestra, vuelvo y digo, como formadores de cultura democrática. Bueno, ya vamos a terminar, solo decirle a la gente, porque es un poco cambiar la imagen de que el museo es una cosa inerte. Sí, de que, claro. Que el museo, dice, tú pareces un museo. Tú vienes y piensas museo, como que un museo es como lo muerto, lo que no se mueve. No, el museo tiene vida, tiene memoria. Vayan al Museo Memorial de la Resistencia, República Dominicana, que está en la zona colonial. Vamos a recordarle la dirección. Arzobispo Noel, número 210, entre la calle Sánchez y la José Reyes, abiertos de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y lleven a sus niños. Ahora en esta etapa de vacaciones es un buen momento. Averigüen, entren a la página y tienen el programa de cosas que hacen en el museo. Gracias, Luisa de Peña.